Hoy estamos comenzando una nueva serie, Se Buscan Pacificadores. Quiero saludar a toda nuestra gente que nos acompaña en nuestras diferentes sedes y en especial a aquellos que también se conectan con nosotros a través de nuestro canal en la web. A ustedes les damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Hoy comenzamos esta serie, Se Buscan Pacificadores, y básicamente es como si escucharas un mensaje en la radio o vieras un mensaje en la prensa donde se están solicitando personas que trabajen arduamente por la paz. Así que cuando se hace este tipo de selección de personal, básicamente se busca un perfil. Quienes trabajan en selección de personal buscan un perfil. Deben ser personas con una cierta capacidad, con ciertas destrezas, con ciertas habilidades. Y por ejemplo, para extraer ese perfil, al principio se estudian, gente que ya esté trabajando en ese tipo de cargos y que lo haga muy eficazmente, ¿ok? Muy efectivamente. Por ejemplo, si buscamos a un gerente de ventas, primero estudiamos las cualidades, características, capacidades, destrezas, fortalezas de gerentes de venta exitosos. Y al sacar esas características, lo colocamos en un perfil que luego nos ayuda a hacer esta solicitud. La solicitud de pacificadores. Si escucharas por la radio que hay una empresa celestial que está solicitando pacificadores y describieran las características, ¿te identificarías con esas características, con esas capacidades, con esas cualidades? ¿Atenderías ese llamado? ¿Vendrías para formar parte de esas personas? Hoy yo quiero que veamos al más grande pacificador de la historia, al más grande pacificador de la humanidad, al más grande pacificador de todos los tiempos. Él fue quien dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Otra manera de decirlo es: Dios bendice a quienes trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sabes a quién me refiero? Me refiero a Jesucristo. Algunas personas entienden mal el concepto de un pacificador. Creen que un pacificador es una persona pasiva, alguien que simplemente se cruza de brazos para ver las circunstancias difíciles que estamos atravesando y no hace nada al respecto. Si esa ha sido tu idea, tú estás equivocado. Recuerda, un pacificador es alguien que trabaja arduamente por la paz, es alguien que se mueve, es alguien que interviene. Y para esto se requiere estar libre del resentimiento y libre del temor. Si hay dos cosas que impiden a las personas intervenir como pacificadores, son el resentimiento, que nos mueve a la violencia, que nos mueve al arrebato, y el temor, que simplemente nos deja paralizados. Muchas personas dicen: yo sí estoy haciendo algo, pero solo están agregando más violencia a la situación. Y hay otras personas que dicen: bueno, yo sí soy un pacificador porque yo no hago nada, y no hace nada porque sencillamente está paralizado por el miedo. Cuando revisas tu corazón, ¿cuál de estos dos grandes obstáculos para ser un pacificador te están dominándote? ¿El resentimiento o el temor? Por otro lado, hay personas que piensan que un pacificador es alguien neutral a toda costa. Es decir, me voy a mantener neutral, siempre neutral. No es así. Un pacificador no va a ser como un carro en neutro. Porque si es un carro en neutro, se va a dejar llevar igualmente por las circunstancias del momento. A uno le dice sí, y aunque el otro le diga algo contrario, también le va a decir sí, porque está siempre en neutro. Un pacificador va
a dirigirse en función de lo que es cierto, en función de la verdad, para presentar los hechos, para presentar lo que está ocurriendo. Y por otro lado, se va a mover en función de levantar su voz por lo que es justo, por lo que es correcto y sobre todo lo que es correcto ante los ojos de Dios. Así que yo quiero que te acerques y vamos a seguir muy de cerca a este gran pacificador, Jesús. Vamos a seguirlo en el momento más difícil de su vida. Él sabe que será entregado a las autoridades judías, a las autoridades religiosas y a las autoridades romanas, las autoridades políticas de ese momento. Será entregado a los judíos, quienes le harán un juicio como alguien que ha blasfemado contra Dios. Pero también será presentado ante las autoridades romanas, quienes eran los que tenían la potestad de condenarlo a muerte. Así que, sabiendo que ese momento se acerca, le pide a sus discípulos ir al jardín del Getsemaní en el Monte de los Olivos. Y esa palabra Getsemaní es interesante porque lo que significa es prensa de olivos. Se recogen los frutos del olivo, se colocan en esas prensas y de allí sale el aceite, y ahí hay un jardín que lleva ese nombre. Y esa es su vida. En ese momento él está experimentando la mayor presión que puede experimentar, la mayor tensión. Él dice: mi alma está angustiada hasta la muerte. Y en ese momento necesita que sus seguidores más cercanos, sus apóstoles, oren con él, oren a su lado. ¿Te imaginas ese momento en la vida del Hijo de Dios? Él es el Hijo de Dios, pero necesita que ellos estén cerca. Y apenas pasa ese tiempo de oración y ese tiempo de búsqueda, de búsqueda de la voluntad de Dios, entonces viene una turba de hombres para apresarle. ¿Quién los dirige? Los dirige uno de los que anduvo con Jesús por mucho tiempo, Judas Iscariote. De hecho, si él no los hubiese dirigido, no lo hubiesen conseguido en un lugar tan apartado y a esa hora de la noche. ¿Quiénes vienen en esa turba con espadas y palos? Una multitud de ¿cuántos? 50, 30, no lo sabemos. Pero era un número muy superior al número de ellos, muy superior al número de ellos, de los que estaban con Jesús. Allí vienen guardias del templo que usan espada porque son una autoridad legal en el templo en Jerusalén. Allí vienen también siervos del sumo sacerdote, hijos de esclavos que han crecido con él y que están a su disposición 24 horas del día, 7 días a la semana. Pero también vienen civiles, gente común y corriente, a quien el sumo sacerdote ha contratado para que se armen con palos y vayan a apresar a Jesús. Eso es lo que nos relata Mateo en el capítulo 26. Jesús dijo: amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. ¿A quién le está diciendo amigo mío? A Judas. Un pacificador siempre verá a la gente no por lo que hace, no por la injusticia y la violencia que cometen, les verá según su necesidad. Les verá como Dios les ve y de esa manera hablará. Es increíble que Jesús esté diciéndole a Judas, quien le ha traicionado: amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Y debemos imaginarnos la violencia que en ese momento hacen contra él.
Porque ya cuando tú lees el relato completo y lo lees en otros de los que escriben la historia, te das cuenta que antes han intentado acercarse a él para agarrarlo y no han podido. Pero ahora es como que reciben la autorización de él mismo. Lo que has de hacer, hazlo. ¿Qué ocurre en ese momento? Pero uno de los hombres que estaba con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Nosotros sabemos por Juan, quien también describe este acontecimiento, que ese otro hombre que estaba con Jesús es Pedro, uno de sus seguidores más fieles, uno de sus seguidores más cercanos. Ya antes, en una cena que tuvieron en la noche, donde Jesús les dijo: hey, esta será la última cena que tengan con ustedes. Ya antes Pedro ha dicho: aún con mi vida voy a defenderte. Así que en este momento parece que va a cumplir con su palabra y actúa por arrebato. Lo que sabemos es que Jesús y el grupo de seguidores que está allí con él, de apóstoles, portan 2 espadas, han llevado 2 espadas. Era común portar una espada en ese tiempo, una espada que servía para diferentes tareas, incluyendo la defensa, la defensa personal justificada. Y parece que es justificado en este momento. Pedro está defendiendo a su Señor, Pedro está indignado, Pedro responde debido a la violencia que ve. Te pregunto, ¿alguna vez has sentido indignación debido a la violencia, al uso de la violencia excesiva que se ejerce sobre alguna persona a quien amas? O inclusive que se ejerce contra una persona que, aunque no la conoces, te identificas con ella. ¿Cuál es el impulso que viene dentro de ti? ¿Qué es lo que quisieras hacer en ese momento? Y eso es lo que hace Pedro. Saca su espada y actúa cortándole la oreja a este esclavo del sumo sacerdote. Ahora, guarda tu espada, le dijo Jesús. Los que usan la espada morirán a espada. He aquí la voz del pacificador. La voz del pacificador dice: no respondas a la provocación violenta. Cuando seas provocado con violencia, no respondas con más violencia. Si respondes con más violencia, solo produces una escalada. Los que usan la espada morirán a espada. Y cuando se responde ante la provocación violenta con más violencia, ¿saben en qué terminamos? Añadiendo más dolor a la situación difícil que se vive y prolongando esta situación, alargándola aún más, pero trayendo con eso más derramamiento de sangre, que son 2 espadas delante de una multitud con espadas y palos. ¿Qué se resuelve con eso? ¿Qué se gana de esa manera? Jesús dice: guarda tu espada. El pacificador levanta su voz para decir: no respondamos con violencia. No respondamos por impulso. No actuemos precipitadamente, porque pudiésemos pensar que estamos actuando justamente, pero lo haremos sin la sabiduría de Dios. Lo haremos sin ser dirigidos por Él. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él nos los enviará de inmediato? Esa pregunta de Jesús nos apunta a algo muy importante en la vida de un pacificador que confía en Dios.
en la vida de un pacificador que confía en el Señor es saber, en medio de las circunstancias más difíciles, en medio de las circunstancias donde experimentamos mayor impotencia, donde sentimos como que hay algo que debemos hacer, pero no tenemos la contundencia para responder. Es la convicción de que el cielo está abierto, Dios está en su trono y podemos acercarnos a Él. Él nos escuchará. Él nos escuchará. Yo podría pedirle a mi Padre. Jesús dice, y Él los enviaría de inmediato. Es decir, Dios respondería. Crean esto, Jesús no es apresado en ese momento por falta de capacidad para responder. ¿Sabes quién dice estas palabras? Lo dice aquel que habló de esta manera. Oyeron que fue dicho de parte de Dios, pero yo les digo, Él habló con esa autoridad. Es dicho por esa persona que le dio vista a los ciegos, que levantó al paralítico. Es dicho por esa persona que resucitó a Lázaro gritando desde afuera del sepulcro, Lázaro, sal fuera, ven fuera. Él mismo dice, yo podría pedir y Dios respondería. Así que es creíble, ¿no es cierto? Así que si es apresado en ese momento, no es por su falta de capacidad de respuesta, es más bien por su exceso de amor. Por su exceso de amor. ¿Eres un pacificador? ¿Tienes la convicción de que cuando parece que no hay nada que puedas hacer para responder, Dios está en su trono y tienes acceso a Él y Él te escuchará, que se interesa y responderá? Pero si lo hiciera, dice Jesús, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? ¿Cómo se cumplirían las escrituras? ¿Sabes qué veo en la vida de un pacificador? Que alinea su voluntad a la voluntad de Dios. Créeme, vamos a enfrentar circunstancias donde la pregunta va a ser, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Y vas a buscar una respuesta dentro de ti y no la vas a encontrar. Cuando ese momento ocurra, recuerda cumplir las escrituras. Alinea tu voluntad a la voluntad de Dios. Di, Señor, no sé qué hacer en este momento para que esto termine. No sé qué hacer en este momento para que esto se solucione. Pero lo que sé que es tu voluntad, eso lo voy a hacer. Lo que he escuchado y he aprendido, que es conforme a tu voluntad, ese es el paso que voy a dar. No sé qué luego sucederá. Pero cuando tú te alineas con la voluntad de Dios para dar el primer paso, ¿sabes lo que va a ocurrir? Dios va a guiarte para dar el segundo paso también conforme a su propósito y a su voluntad en tu vida. Amén. Luego Jesús le dijo a la multitud, ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí todos los días. ¿Saben lo que está haciendo él? Se está dirigiendo a esa multitud. Se está dirigiendo a guardias armados con espada. Se está dirigiendo a civiles comunes armados con palos. Se está dirigiendo a gente que trabaja para la autoridad que envía a buscarle, el sumo sacerdote. Ahora, cuando yo leo las escrituras,
Un profeta de la antigüedad, hablando acerca del Mesías que vendría, dice estas palabras: como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Pero ¿saben lo que observo? Que Él está abriendo su boca. Que Él está de una u otra manera señalando una realidad, describiendo una realidad. ¿No es cierto? A ver si lo ven conmigo. Esas son palabras de Jesús. ¿Acaso soy un peligroso revolucionario? Es decir, ustedes me ven atacando a la autoridad. Ustedes me ven haciendo emboscadas contra ellos. Ustedes me ven ejerciendo violencia para que vengan con espadas y palos a arrestarme, para que actúen con ese exceso de fuerza contra mí. Y la pregunta que les hace: ¿por qué no me arrestaron en el templo? Es decir, ¿por qué a medianoche? ¿Por qué en medio de la oscuridad? Él fue como oveja llevado al matadero y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Eso es cierto. Pero la pregunta es: ¿de qué manera? Cuando tú observas todo ese proceso de pasión de Jesús, te das cuenta, uno, que Él no hablaba o protestaba o reclamaba cada vez que lo empujaban, lo insultaban o lo golpeaban. Pero siempre que tuvo la oportunidad de hablar, habló. Y habló para decir la verdad, habló para mostrar los hechos, habló para mostrar la atención sobre la realidad. Un pacificador hace lo mismo. Siempre que tenga oportunidad, va a decir, va a señalar lo que necesita ser cambiado. Los hechos, la realidad, la verdad. ¿En qué sentido no abrió su boca? No abrió su boca para maldecir. Siempre que habló, habló con firmeza, pero calmadamente. Señaló las cosas directamente, pero de forma calmada. Pacificador, ¿estás preparado para hacer lo mismo? ¿Harás tú lo mismo? ¿Recuerdan lo que les decía que nos impide actuar de esta manera? El resentimiento, por un lado, el resentimiento que nos llevaría a responder, a maldecir, a vociferar, palabras que humillan, rebajan al otro, con la injusticia. Pero por otro lado, el temor, que muchas veces nos lleva a la parálisis y a no decir nada, cuando debimos haber dicho, cuando debimos haber mostrado lo que estaba ocurriendo. Después de esto, Jesús es llevado a la casa del sumo sacerdote. Allí se iniciaría un juicio amañado en su contra. Cualquier abogado que lee el proceso sabe que fue algo completamente injusto. ¿Ok? Veamos ahora desde la perspectiva de Juan. Esto lo escribe Mateo. Él es un testigo presencial. Él estuvo allí inclusive durante el hecho, porque es un seguidor de Jesús, es uno de sus apóstoles. Pero veamos a otro que también estuvo allí, uno de sus más cercanos, llamado Juan. Juan escribe lo que luego acontece en el capítulo 18 y dice: adentro, el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús. Por cierto, me llama la atención algo. Según la ley religiosa judía,
debía haber un solo sumo sacerdote cada cierto periodo. Sin embargo, para este momento hay dos a quienes se les llama sumo sacerdote. ¿No les parece algo extraño? Es que uno es el suegro y el otro es el yerno. Y sabes, por la relación familiar, ellos han amasado el poder. Así que aunque a uno no le toque el periodo de ser sumo sacerdote, actúa también como tal. Y este es el caso. Este no es el verdadero sumo sacerdote. Pero sin embargo comienza a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñando. Interrogar, varias preguntas, ser inquisitivo, buscar, indagar en las respuestas. Ahora, ¿no es Jesús el acusado? Jesús contestó: todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Recuerdas esto de no abrir la boca? ¿Qué está haciendo Jesús? Está respondiendo. Y mira que parece que le han hecho muchas preguntas, pero él no está respondiendo exactamente lo que le están preguntando acerca de sus enseñanzas. Él está respondiendo según lo que él sabe que es justo. Jesús también conoce la ley religiosa judía. Jesús sabe, si yo soy el acusado, lo correcto es que busques a testigos confiables, varios testigos que hayan estado presentes y hayan escuchado lo que yo enseñé. Es a ellos a quien debes preguntarles si quieres recabar pruebas de lo que se me acusa. Todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Sabes lo que Jesús está mostrando? Está mostrando lo que es injusto. Lo que es injusto. ¿Recuerda lo que he dicho acerca de los pacificadores? No son neutrales. Ellos van a orientarse a exponer las realidades y sobre todo a exponer aquello que no es correcto, aquello que es injusto. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntales a los que me oyeron. Ellos saben lo que dije. ¡Wow! ¿Qué hubieses tú dicho a Jesús? ¿Qué le hubieses aconsejado si hubieses estado a su lado? ¿Ah? ¿Cómo ves su respuesta? Sin resentimiento, pero sin miedo. Entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. ¿Esa es la forma de responder al sumo sacerdote?, preguntó. ¡Wow! Esa es una autoridad. No es cierto, lleva espada. La Biblia dice, si lleva espada es porque es una autoridad legítima. Pero ¿está actuando legítimamente? Es un guardia, pero actúa como un esbirro. Así que abofetea al Señor. ¿Cómo se abofetea de esa manera tan cruel alguien que está atado de sus manos? ¿Cómo se hace eso en un interrogatorio que debería ser oficial? ¿Sabes cómo se llama eso? Es un exceso. Es una forma de tortura. ¿Cómo ve Jesús esto? Jesús contestó: si dije algo indebido, debes demostrármelo. Pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas?
Estás ahí al lado de Jesús. ¿Qué estás diciéndole? Ahora, voy a hacer una pregunta a Jesús. ¿Me lo permiten? Señor, tú no eres el que dices que si alguien te golpea en la mejilla derecha, ¿le des también la otra? Pero no lo estás haciendo aquí. Me parece contradictorio. ¿Por qué dijiste eso? Y mira cómo respondes. Si dije algo indebido, debes demostrarlo. Pero si digo la verdad, ¿por qué me abofeteas? ¿Recuerdan las respuestas de Jesús? Él es apacible. Él muestra autocontrol. Él no actúa por arrebato. Él muestra las realidades. Él señala lo que es injusto. Él no está movido por el resentimiento, pero tampoco está movido por el miedo. O mejor dicho, paralizado por el miedo. Quiero que veas esto desde una perspectiva más amplia. Cuando Jesús dice que el que te golpee en la mejilla derecha, dale también la otra, lo está hablando desde un marco de lo que es justo. Está viviendo en otro tiempo y se están viviendo otras realidades. Y en ese tiempo, cuando por ejemplo un súbdito hablaba con insolencia, una forma de castigo era abofetearlo. ¿Ok? Y había una manera de hacerlo. Así que Jesús está diciendo, en lo que es justo, si alguien lo hace dentro de lo que es justo para ese momento, algo que hoy no es así. En ese tiempo el maltrato físico era una forma de castigo, justa. Reconócelo. Es como decir, sí. Es como darle la razón cuando el otro la tiene. De hecho, él también dice esto para que podamos comprenderlo más ampliamente. Él dice, si alguien te quiere llevar contigo para llevar la carga por 1 milla, vete con él 2. ¿Han escuchado hablar acerca de la milla extra? ¿Y qué significa eso? Que cuando un ciudadano romano llevaba una carga, digamos un saco bien pesado, de unos 35 kilos, si iba por el camino con este saco y se encontraba un súbdito de Roma, el ciudadano romano tenía derecho de pedirle a ese súbdito de Roma que llevara su carga por 1 milla. Así que, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Imagínate que tú eres ese ciudadano romano y yo soy el súbdito. Y tú me dices, hey, acompáñame 1 milla, lleva mi carga por 1 milla. Yo coloco tu carga sobre mi hombro y te acompaño 1 milla en la dirección hacia donde tú vas. Cuando ya recorrimos la milla, tú me dices, hey, ya, puedes bajar la carga. Ya cumpliste. ¿Qué te parece si yo te dijera entonces, ok, no se preocupe, voy a ir con usted 1 milla más? La primera la hice por deber. Esta segunda quiero hacerla voluntariamente. Es un favor. Eso es lo que Jesús está diciendo. Pero Jesús sabe cuando algo es injusto. Por eso pregunta, ¿por qué me pegas? Estoy hablando contigo. Si tú quieres contradecirme, dame argumentos. Compruébame que lo que estoy diciendo no es cierto. Pero ¿por qué me pegas? Entonces Anás ató a Jesús
y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. ¿Recuerdan que les dije? ¿Cuánta injusticia? Se solicitan pacificadores. ¿Quieres venir y llenar la forma? ¿Quieres venir y traer tus documentos? ¿Quieres venir y trabajar en esto? Se solicitan porque se necesitan hoy. ¿Aprenderás de Jesús? ¿Seguirás sus pasos? ¿Serás guiado por Él? ¿Hablarás al otro viéndole como Dios le ve? No importa cuánto sus acciones sean acciones de daño, le hablarás con una actitud de acercamiento. Hey, ¿está tu corazón libre del resentimiento? ¿O actuarás por arrebato, movido por el resentimiento? ¿Pero está tu corazón libre del temor? ¿O el temor te paralizará para no hacer nada? ¿Levantarás tu voz para detener la violencia? ¿O la justificarás finalmente trayendo más violencia? Caminarás con la convicción de que Dios está en su trono y que en medio de las circunstancias más difíciles, el cielo está abierto para escuchar tus oraciones. Caminarás también con la fe de hacer la voluntad de Dios, de alinear tu voluntad a la voluntad de Dios, sabiendo que Él tiene la última palabra y que cuando haces su voluntad puedes confiar. Él te mostrará los próximos pasos a dar. ¿Levantarás tu voz para señalar lo que es verdad? ¿Levantarás tu voz para mostrar lo que es injusto? Eso es ser un pacificador. ¿Por qué digo que Jesús es el pacificador más grande de todos los tiempos? Es el pacificador más grande del universo. ¿Sabes por qué? Porque Él trae reconciliación como nadie más ha traído reconciliación. Él nos ha reconciliado con Dios a través de su muerte. Porque tú y yo le habíamos dado la espalda a Dios. Porque tú y yo habíamos caminado como diciendo: Dios, no me interesas, voy a hacer lo que me venga en gana, mi vida es mía. Y de esa manera actuamos como si fuésemos enemigos de Dios. ¿Sabes lo que Jesús hizo? Al entregar su vida por nosotros, creó un lugar de encuentro. Ahora podemos acercarnos a Dios. Ahora podemos decir: tenemos amistad con Él. Él es nuestro Padre Celestial y nosotros sus hijos. Pero otra cosa maravillosa, Jesús es el punto de encuentro que ha unido a más personas diferentes en el mundo entero. Yo he conocido gente que estaba en un bando y en otro, que eran enemigos irreconciliables. Y uno vino a Jesús, el otro vino a Jesús, y allí se encontraron. Y allí se reconciliaron. Historia tras historia, que son increíbles, de cómo Dios pudo llevar al mismo lugar a dos personas
que antes estaban completamente distanciadas por las diferencias, por el odio, por las heridas del pasado, por la injusticia que alguno había cometido y por la indignación del otro. Nuestro país necesita esa clase de reconciliación y solo puede encontrarla en Jesucristo. Y Él quiere que eso que tú has recibido de Él, que se llama reconciliación, puedas llevarlo a otros, puedas llevarlo a quienes están a tu alrededor. Amén, amén. Vamos a estar de pie. Ven conmigo. Vamos a orar. Allí donde estás, cierra tus ojos y dile conmigo: querido Padre Celestial, nos acercamos delante de ti porque queremos atender a tu llamado, al llamado que haces solicitando pacificadores. Señor, enséñanos cómo hacerlo. Enséñanos a ver a la gente como tú las ves, a pesar del daño que hayan cometido. Señor, para hablarles de una manera que los acerque. Quita de nuestro corazón el resentimiento con tu perdón. Saca de nuestro corazón el miedo que nos paraliza, con la seguridad que viene de ti, de saber que tú estás por encima de todo y al control de cada circunstancia, y que nuestra vida tiene un propósito en ti. Señor y Dios, ayúdanos a levantar nuestra voz para detener la violencia en este tiempo. Ayúdanos, Señor amado, cada día con la convicción de que oyes nuestras oraciones, de que estás en tu trono y de que tienes el poder de intervenir. Pero mi Dios, que cuando no sepamos qué hacer, escojamos hacer tu voluntad, esa que nos has enseñado, esa que conocemos, y al dar un paso alineando nuestra voluntad con la tuya, sabremos cuál es el próximo paso a dar. Mi Dios, danos el valor para levantar nuestra voz señalando las realidades que otros quieren esconder. Y ayúdanos, Señor, a ser sabios para hablar con calma pero con firmeza y mostrar la injusticia donde quiera que se encuentre. Gracias, Señor, porque tú nos ayudarás. Gracias, Señor, porque tú nos enseñarás para ser pacificadores y de esa manera ser reconocidos como tus hijos. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.